como miedo, Sofi, da como Claro, miedo, a claro. veces da como miedo, da como cierto resquemor de que tenés Ujú, COVID. ujú. Por ahí dormiste mal y te empieza doliendo el cuerpo y dices, ay, tendré COVID. Oh, no, no. Es alergia, es alergia, es Así alergia. es, así es. Muy bien, comenzamos hablando, por supuesto, Marcelo, de la situación de COVID. Este Así es. informe semanal por parte del gobierno provincial. Gabriela Barbas y Diego Cardoso, los encargados de presentar la situación, todos los jueves a la tarde lo hacen y nosotros se lo presentamos a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar la situación epidemiológica de nuestra provincia de Córdoba. Al día de la fecha llevamos 68.748 casos que se han diagnosticado con coronavirus. De ellos, actualmente están cursando la infección 18.104 personas y del total de casos que hemos tenido hasta ahora en nuestra provincia, el 70% se ha recuperado. Llevamos 994 personas que lamentablemente han fallecido a causa de coronavirus. Nuestro tiempo de duplicación de casos, como venimos viendo en estas últimas semanas, ha aumentado, es decir, es un indicador que ha levemente mejorado con 23.7 días y un porcentaje de positividad de 13.7%. Actualmente llevamos con 125 localidades que no presentan casos activos. En toda nuestra provincia, desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, se han realizado 344.988 estudios de PCR y la tasa de infección de nuestro personal de salud actualmente es de un 4.8%. Cuando otro indicador que venimos evaluando muy de cerca es el indicador del RO, de la tasa de contagio. A la izquierda está el RO de la ciudad de Córdoba y a la derecha el de la provincia. Y fijémonos que ambos RO están muy cercano a 1.04 y 1.05. Sin embargo, como venimos diciendo, si bien está muy cerquita de 1, al tener un denominador tan grande, estar en esta etapa de la pandemia tendría que estar menor de 1 y estabilizado por mucho tiempo para ver realmente una tendencia positiva. Uno de los ejes fundamentales y que se ha trabajado desde el comienzo de la pandemia y como ustedes saben ha sido también noticia en estos últimos días es el ajuste de la positividad de las pruebas diagnósticas. En nuestra provincia de Córdoba hay una red de laboratorios tanto del subsector público como privado para hacer tanto estudios moleculares como detención de antígeno como detección de anticuerpos que no son técnicas de diagnóstico pero sí de vigilancia. Dentro de lo que está notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia, que ya también vamos a hablar, en la semana epidemiológica 42, es decir, únicamente la semana anterior, se han notificado 6.247 casos positivos para coronavirus, de un total de PCR procesadas en el laboratorio central de 17.952. El subsector privado, que también algunos laboratorios realizan pruebas de biología molecular, realizan por día 2.700 estudios de PCR, lo que lleva a un total en la semana de 18.900 estudios. Y con respecto a las pruebas de antígenos, que son las nuevas metodologías que se han incorporado, en la semana 42 lo que está registrado solamente, que no quiere decir que es lo que está realizado, sino que efectivamente lo tenemos registrado, es 8.685 pruebas. Eso hace un total de estudio de diagnóstico de 45.537 en la semana. Ahí estamos, en la semana 42 y que lleva a una tasa de positividad de 13.7 y gracias a la información que contamos se puede ir ajustando la tasa de positividad en nuestra provincia. Acá está la curva epidémica, como la venimos mostrando, ya llevamos 232 días transcurridos desde el primer caso de coronavirus en nuestra provincia. En los últimos 7 días se han diagnosticado a 12.903 personas, de las cuales casi la mitad, 6.606, pertenece a la capital y 6.897 al interior de nuestra provincia. Acá vemos la misma curva epidémica, recuerden que la línea turquesa es del interior y la fucsia es de capital y como fíjense cómo al comienzo prácticamente iba en paralelo tanto capital como interior, fundamentalmente capital, luego cómo se empieza a aumentar el número de casos en el interior de nuestra provincia.
A pesar de el alto número de casos, hay más de un 73% que se siguen identificando los nexos, en donde el 73% de los casos se transmiten por ser contactos estrechos, tanto contactos estrechos laborales como no laborales, fundamentalmente, en donde el 51% de los casos es a través de contactos estrechos no laborales. En cuanto a la edad y el sexo, como venimos diciendo, no hay diferencias en cuanto al sexo, y el grupo etario más afectado, el 74% de los casos, pertenecen a personas jóvenes entre 20 y 59 años, en donde la mediana de edad es de 39 años para mujeres y 38 para varones. Acá vemos cómo fue evolucionando la edad, en donde fíjense que al comienzo la edad era menor, luego aumentó, luego volvió a disminuir, llegando ahora actualmente a una mediana de edad de 38 años. En cuanto a nuestra ciudad capital, ahí estamos atravesando unas semanas críticas muy complejas. Fíjense que tenemos 263 barrios, de los 263 barrios, 245 tienen al menos un caso y hay 11 barrios que tienen 21 casos o más. Esos barrios, como los podemos ver en esta diapositiva, fundamentalmente está asociado a Alta Córdoba, Alberdi, Alto Alberdi, San Vicente, General Paz, Centro, Argüello, Villa Libertador, Nueva Córdoba, General Bustos y Patricio. Y son barrios en donde han sido priorizados y estamos trabajando intensamente tanto con los identificar primera versión como los identificar en tu hogar. En cuanto a la curva epidémica, fíjense, el de la izquierda es capital y el otro es el interior, en donde en ambos tenemos una tasa de duplicación de casos superior a 20 días en los dos, en capital de 23.37 y en el interior de 26.71. Acá podemos ver de nuevo la curva epidémica discriminada entre capital y interior, con los casos activos, en donde capital actualmente tenemos 8.356 personas que están cursando la infección por coronavirus y en el interior 9.748. En cuanto a los fallecidos, el 48% pertenecen al interior de la provincia y el 52% a capital, con un total hasta ahora de notificación de 994 casos, personas que han fallecido a causa de coronavirus, en donde el 48% de estos fallecidos corresponden al mes de octubre, con una tasa de letalidad de 1.4%. Y acá también lo que vemos y estamos analizando, hay distintas formas de analizar tanto la letalidad como la mortalidad. Fíjense la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes, de acuerdo al ranking del país. La provincia de Córdoba se encuentra en el puesto número 7 cuando uno analiza la mortalidad global desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Pero también estamos analizando, tal cual como dice la Organización Mundial de la Salud, tanto por semana epidemiológica como la tasa de mortalidad diaria, en donde fíjense que en estas últimas semanas epidemiológicas, fundamentalmente a partir de la semana epidemiológica 38, ahora estamos atravesando la 43, es donde empieza a incrementarse el número de fallecidos y por supuesto que esto está vinculado con el aumento del número de casos y es la dinámica que se ha visto en todas partes del mundo en patologías como esta que aún no está la vacuna. En esta gráfica podemos ver que el 14 de octubre se registró el mayor número de fallecidos con 29 casos. Recordemos que esto lo realizamos por fecha de fallecimiento, no es por fecha de notificación, y la mediana de días desde la toma de muestra hasta el fallecimiento es de 7 días actualmente, con un rango entre 3 a 13 días, y la mediana de edad de los fallecidos de 75 años, con un rango entre 66 y 84 años. Los geriátricos y las comunidades cerradas, que son ejes transversales y sumamente críticos en esta pandemia, hasta la actualidad se han afectado un total de 148 geriátricos con 1.415 personas infectados por coronavirus asociados a geriátricos, donde fíjense que en lo que va del mes de octubre se afectaron a 71 geriátricos con 631 personas afectadas. Y revisando nuevamente lo que es el análisis de la tendencia de casos y nexo en esta etapa de medidas sanitarias,
desde el 12 de septiembre al 17 de octubre. Como podemos ver en las dos curvas epidémicas, la curva epidémica de la izquierda es con el tiempo de duplicación al 27 de septiembre y la otra de la derecha es con el tiempo de duplicación al 17 de octubre, cómo se ha mejorado francamente el tiempo de duplicación y cómo se ve una tendencia descendente en la presentación de casos con una estabilización posterior a nivel provincial y se observa un incremento de más del doble del día en el tiempo de duplicación de casos. Esta curva epidémica también en la ciudad de nuestra capital se observa la misma tendencia, donde desde la acción sanitaria tomada el 28 de septiembre se puede observar una tendencia a estabilizarse la presentación de casos, es decir, esta meseta alta que venimos transcurriendo, donde seguimos atravesando las semanas más críticas con un alto número de casos. En estas curvas se pueden ver claramente cómo se ha estabilizado y cómo ha cambiado el tiempo de duplicación luego de las medidas, fundamentalmente de la medida de restricción de circulación en el horario de 20 horas a 6 horas. Y lo mismo se ve para el interior de nuestra provincia con esta tendencia de amesetarse y de esta tendencia positiva aumentando el tiempo de duplicación. Acá en los mapas fundamentalmente se pueden observar por el periodo del mes de octubre cómo se observa esta tendencia descendente o amesetada en la mayoría de los departamentos que se han aplicado estas restricciones, fundamentalmente en los departamentos de estas últimas restricciones, cómo se puede ver en los distintos periodos de tiempo, cómo se ha ido amesetando el número de casos. Este es el tiempo de duplicación de casos, en donde se ve a partir de la semana 40 cómo empieza a aumentar el tiempo de duplicación de casos con respecto a las otras semanas luego de tomar la medida de restricción de la circulación. Y en referencia a los nexos, que esto es lo que venimos viendo, en donde en general existe una mayor proporción, un 51% de transmisión de casos por contactos estrechos no laborales, es decir, las infecciones están ocurriendo adentro del hogar por contactos tanto sociales como familiares y solamente un 19% de los contagios son a través de contactos estrechos laborales. Entonces, como un análisis global de estas medidas, según las gráficas observadas, se puede presumir resultados positivos en las medidas de restricción tomada, mostrando en la presentación de casos tendencias a estabilizarse en la curva del total provincial, tanto en capital como en el interior, y se observa claramente un incremento en la duplicación de casos. Pero en esto tenemos que ser sumamente criteriosos y sumamente claros que estamos en esta etapa crítica con alto número de casos en donde lo que estamos observando es esta tendencia de meseta. En cuanto a la oferta de las pruebas de detección de COVID en nuestra provincia, en toda la provincia con respecto a las pruebas de biología molecular, de PCR, en el mes de octubre se vienen realizando más de 100.000 pruebas, esto significa 117.405 personas que se han estudiado por PCR con un promedio diario de 5.591, estas pruebas realizadas en toda la red de laboratorio, tanto del subsector público como privado. Con respecto a los test de antígeno, más de 100.000 personas, también 118.775 personas. Bien, ahí está el informe completísimo de la provincia de Córdoba, ¿no? De lo que es la situación actual, claro, complicada, así es, pero estable. Estable por el momento, Marcelo, ¿no? Estable, es alto. Según los profesionales, y también la cantidad de test que se vienen realizando, eso también para destacarlo, ¿no? ¿Qué pasó con la historia de los test de la Argentina? Después habría que ver, ¿no? Porque digo, había unos test que eran rápidos, claro, que íbamos a fabricarlos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Se fabrica eso? ¿No se fabrica? ¿Cómo? Porque debería ser. ¿Para dónde fueron? Claro. ¿O no salieron o no resultaron? ¿O quedó simplemente en una linda noticia y nada más? Habrá que ver. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el reconocimiento que se ha pedido a través de redes sociales para el doctor Jorge Rum. Mucha gente habla de calles, otros hablan de plazas. Sí. Bueno, los otros días me explicaban